y América Latina. Ya una lectura de tablero puede ser tremendamente útil, pero al propio tiempo muy complicado. Entonces, con base a esa consideración, voy a responder a lo que se me solicitó en este contexto, que es hablar del quinto debate en las relaciones internacionales, que muchos dicen que todavía no se puede hablar de un quinto, un cuarto en transición, a pesar de que ha pasado ya unos cuantos años del 11 de septiembre, que es el evento que dio punto de partida al quinto debate. Pero que en paralelo se han ido gestando otras aproximaciones que no dejan de ser complicadas, pero sí tremendamente interesantes. Como bien mencioné, me voy a referir a ellas posteriores. Entonces, en este orden de ideas hablaremos del quinto debate que, como bien señalé, bueno, creo que los que me conocen saben que eso animó mi trabajo de ascenso a profesora asociada. Y el quinto debate básicamente nace en 2001, con el 11 de septiembre como telón de fondo y punto de partida para enfrentar a dos posturas tremendamente interesantes, como es el reflectivismo. El profesor Luna sabe que nosotros hemos trabajado con eso, con los estudiantes, donde vamos a decir que el enfoque estelar es el constructivismo social. Y lo seguimos trabajando. Y lo seguimos trabajando, ¿verdad, profe? De alguna manera. Pero ese enfoque reflectivista se va a enfrentar a un contendor que yo creo, e insisto en que me voy a referir porque ese es mi trabajo a titular, que siempre será la contraparte más fértil para entender el mundo internacional, que es el realismo. ¿Okay? Pero no el realismo en su acepción más clásica, el realismo se ha refinado. Y leí ayer que hay un debate incluso intrarrealista dentro del realismo ofensivo. Y uno dice, Dios mío, ¿sí? El realismo contingente, el realismo humanitario, y uno dice, bueno, realmente parece que el realismo obedece a la metáfora, me decía mi tutor, del porfeado. Uno lo empuja, se mueve, pero sigue, de alguna forma se pone de pie, ¿ok? El realismo existencial y cualquier cantidad de variaciones que, bueno, que no dejan de ser interesantes. Pero bueno, jóvenes, abuelo rasante, hablando de, como bien les mencioné, el quinto debate que tiene como punto de partida el 11 de septiembre, donde el mundo contuvo la respiración en función de lo que sucedió, que todos sabemos, de las Torres Gemelas, se divide o se erigen tres perspectivas que a mi modo de ver ordenan esta aproximación teórico-metodológica. Son tres perspectivas a ver: la perspectiva histórica, la perspectiva civilizacional y por último la perspectiva disciplinaria. Ahí es donde voy a aterrizar lo que a mi modo de ver ordena en qué andan las relaciones internacionales, teóricamente hablando, hoy, en el mundo de hoy. Entonces, jóvenes, en ese orden de idea hablaremos un poco de la perspectiva histórica. Profe, ¿recuerda el poder inteligente? Smart ¿Cómo Power. no? El Smart Pero que Power. ahorita ha evolucionado a tantas consideraciones y yo creo que Joseph Nye como que se ha quedado corto cuando habló del poder inteligente, pero ahorita se habla incluso de el sharp power, poder afilado. Y hay otros, sí, el poder afilado, hybrid power. Lo cierto es que siempre está la connotación de power ordenando cualquier aproximación. Que eso nos plantea una constante de realismo. Eso nos plantea una constante del realismo que cada día descubro que tiene aproximaciones tremendamente interesantes. Nacionales, tanto a nivel conceptual, a nivel académico, a nivel filosófico, como también a nivel fáctico, ¿no? ¿Por qué yo sostengo y con base en qué elementos yo sostengo esto? Primero, la disciplina de las relaciones internacionales es una disciplina joven, es una disciplina que apenas del año pasado cumplió 100 años desde el momento en que se fundó la primera escuela de relaciones internacionales en la Universidad de Aberystwyth en Gales, que fue la cátedra Woodrow Wilson. Y esto hace que mucho de lo que es nuestra reflexión académica todavía es temprana, es
es muy joven para todo lo que es la complejidad mundial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la teoría de las relaciones internacionales ha ido avanzando hacia un grado de transdisciplinaridad y multidisciplinaridad. Es decir, que como disciplina auxiliar de la ciencia política, habida cuenta que yo considero que es una disciplina científica que centra su atención en los estudios del poder, y al ser estudios del poder tiene una relación directa y auxiliar, y los que se graduaron en la Escuela de Estudios Internacionales, yo también soy uno que se graduó en la Escuela de Estudios Internacionales, podríamos disertar muchísimo tiempo respecto de esto. Yo sé que soy contrario a la línea institucional de la escuela, que habla de una disciplina académica autónoma. Yo no soy de los que piensan de esa manera. Creo que nosotros tenemos que colocar en su justa medida de valor y potenciar eso, la relación que hay con la política, porque nosotros precisamente al entender la complejidad del poder es que nosotros podemos de manera sustantiva empezar a atender lo que tiene que ver con el estudio de la realidad mundial. Pero aparte de eso, hablo de que estamos en un cambio de época, tomando en consideración lo que son los estudios de esa teoría llamada los modelos históricos de Morton Kaplan, que está enclavado en el segundo debate de las relaciones internacionales entre el realismo y el cientificismo. Bueno, Kaplan, en pocas palabras, plantea una existencia y un devenir histórico a partir de lo que son sistemas complejos que tienen unas reglas esenciales, que tienen unas reglas de transformación, que tienen unas reglas de comunicación, pero principalmente lo que genera el paso de un sistema a otro es precisamente la alteración como en una situación en cadena de una serie de cambios que hacen que cada sistema cambie su identidad y cambie su contenido, así como lo hacen los paradigmas. De la misma manera, los sistemas históricos van cambiando y le dan paso a nuevos sistemas. Entonces, a partir de 1989, el mundo entra en un cambio. Ese cambio va desde lo que es el sistema bipolar o la estructura internacional bipolar, tomando en consideración que es la estructura internacional es la forma que adopta el sistema internacional en un momento dado de la historia, producto de la distribución de poder. El sistema bipolar, el poder estaba distribuido entre dos grandes potencias, pero eso cambia a partir de 1989 con el punto de inflexión de la disolución de la caída del muro de Berlín, y en 1991 con la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso hace que entremos en la fase de globalización y entremos también en el cuarto debate de las relaciones internacionales. ¿Por qué entramos en el cuarto debate de las relaciones internacionales? Porque es un debate que es al mismo tiempo ontológico, epistemológico y metodológico, donde se trata de dar respuesta a un ambiente de incertidumbre total, porque hemos pasado de una bipolaridad a una muy corta unipolaridad, que fue lo que vendió en su momento a través de primero su artículo y después su libro, Francis Fukuyama. El artículo publicado es El fin de la historia y su libro posterior es El fin de la historia del último hombre. Allí entramos como una suerte de momento optimista, o una fase optimista de la globalización, donde presuntamente los conflictos ideológicos han cesado porque ha triunfado la civilización occidental, porque ha triunfado el pensamiento liberal, y a partir de eso, triunfa dentro de la parte académica de las relaciones internacionales, triunfa el neorrealismo, el realismo estructuralista de Kenneth Waltz, y frente a ese
neorrealismo surgen unas reacciones que son los que van a dar al traste con la llegada del reflectivismo, tanto el reflectivismo radical como el reflectivismo moderado. Y ese proceso de indefinición es lo que va a marcar esa época de cambios que nos va a llevar hasta el 11 de septiembre del 2001, que fue el momento en el cual la profesora Rosa María desgraciadamente se desconectó. Y hay otro suceso que generó un quiebre entre esa fase optimista y comienza una fase pesimista de la globalización, que no es otro suceso que los ataques terroristas al World Trade Center en Nueva York, y no solamente al World Trade Center, sino también recordemos que eran ataques, que eran aviones que iban a 3 puntos medulares del centro de gravedad de la Nueva Roma, como se denomina, o como denominan algunos autores, a los Estados Unidos. Era el centro de gravedad económico, como era el World Trade Center, el centro de gravedad de seguridad y defensa, como era el Pentágono, y el centro de gravedad político, que fue derribado ese avión, a pesar de que lo que dice la historia es que los pasajeros se alzaron y entonces con un corta uñas lograron someter a los terroristas, cosa que es mentira. Ese avión fue derribado y porque salió mucho después que los otros dos, y ese avión derribado iba directamente hacia la Casa Blanca. Entonces, ¿qué quiero generar con esto? Con esto quiero generar que esa fase de la globalización es lo que exacerban los nacionalismos, exacerba los populismos, exacerba los radicalismos, radicalismos que se expresan en el conflicto civilizacional, radicalismos que exacerban la crisis del tema democrático con la tesis de la paz democrática, que es una tesis de expansión y exportación de democracia, frente a las reacciones. Y de allí, por eso es que hablaba de la transdisciplinariedad, porque no solamente hay que hablar del tema eminentemente de las relaciones internacionales, sino que empiezan a proliferar una serie de sistemas, como son esos sistemas, esos regímenes híbridos, entre los cuales está el autoritarismo competitivo, y fenómenos, para muestra un botón, está el fenómeno venezolano, el fenómeno del giro hacia la izquierda en América Latina, por decir algo. Entonces, eso es demostrativo que las ideologías no estaban muertas, sino que estaban de parranda, vamos a decirlo así, y hay un reacomodo frente a la globalización. Y por último, están los temas de cooperación, los temas que tienen que ver con la tesis del gobierno mundial y cómo eso encuadra, cómo eso encaja en lo que es el devenir de la elaboración académica política de las relaciones internacionales en el llamado quinto debate, que quiero hacer una aclaratoria. Para parte de la academia española y europea de las relaciones internacionales se habla de quinto debate, y para otra parte de los círculos académicos se habla de la continuación del cuarto debate, porque el cuarto debate comienza siendo un debate eminentemente de filosofía del conocimiento, pero esta segunda parte es una que está vinculada al tema de cómo explicar teóricamente los fenómenos que están dentro de la política internacional. Entonces, con esto quiero decir que hay un proceso de reubicación o replanteamiento de conceptos, categorías de análisis, hasta el punto que se genera como un punto de quiebre definitivo. Y ese punto de quiebre definitivo, que es lo que yo humildemente planteo como un cambio de época, es el COVID-19. El COVID-19 reafirma lo que un autor que yo trabajo mucho en política internacional, que es Zygmunt Bauman, define como los tiempos líquidos. La globalización volvió líquido lo que tiene que ver con los puntos de referencia tradicional de las relaciones internacionales. Con eso estoy hablando del vector tiempo, con eso estoy hablando del vector espacio. La globalización a través de las tecnologías de la información ha hecho que las fronteras se vuelvan más porosas. La economía ha hecho que las fronteras se vuelvan porosas y hay una redefinición del concepto de soberanía, y por ende hay una redefinición del concepto de poder.
muy importante, pero también ha acercado en cuanto a tiempo, y ya lo internacional no es internacional, ya lo internacional es interméstico, es decir, no hay una frontera clara entre lo que es realmente externo a nosotros y lo que es realmente doméstico o interno a nosotros, a nuestras sociedades. Y eso, por supuesto, nos lleva a toda una reubicación del poder, una reubicación de los mecanismos de gobernabilidad y de gobernanza global, una reubicación de lo que tiene que ver con el autoritarismo competitivo, una reubicación de lo que tiene que ver con la democracia como concepto y la democracia ciudadana, y lo que yo creo, al final de cuentas, también una reubicación o un replanteamiento de lo que son los roles y capacidades que tienen cada uno de los países, porque con el COVID-19 esa diferenciación de los países entre centro, semiperiferia y periferia se pareciera que se estuvieran agrandando cada vez más, y ahora estamos pasando, yo no sé si ustedes recuerdan, que un autor que es Klein, que genera la fórmula de potencial de poder de Klein, que nos define unos elementos tangibles de poder, de potencial de poder, y unos elementos intangibles de potencial de poder. Y esta ecuación pareciera que el mundo está viendo cómo los recursos, capacidades y procesos que se dan en las relaciones internacionales son cada vez más intangibles. Cuando hablo de esto, estoy hablando de lo geopolítico que deja de ser material, como por ejemplo el concepto principal de los cambios y transformaciones en las relaciones internacionales que se han generado siempre a través de las guerras. Ya las guerras no van a ser prácticamente de cuerpo a cuerpo, con ejércitos tradicionales, con ejércitos estructurados, ejércitos orgánicos, sino que también vamos a tenerlo con guerras y procesos, como diría Mari Caldo, procesos de nuevas guerras, guerras de cuarta y de quinta generación, procesos de guerra donde lo que se va a tratar es de mellar la estructura de los estados-naciones y de su fortaleza a través de procesos de baja intensidad, donde vamos a ver procesos de inteligencia y contrainteligencia muy fuertes, con lo cual, por eso es que creo que la profesora Rosa María insistía tanto en el hecho de las derivaciones dentro del realismo. El realismo es y seguirá siendo por los próximos tiempos, mientras que el Estado-Nación exista, la columna vertebral de nuestra disciplina, porque las relaciones internacionales son relaciones definidas en términos de poder, y los países tratan, no solamente los países, sino los actores internacionales en general, y aquí estoy hablando no solamente del Estado, de las organizaciones internacionales, de las empresas transnacionales y multinacionales, de la opinión pública internacional, del individuo, sino que también estoy hablando de las redes de crimen organizado transnacional, que son actores que ustedes podrían decir, bueno, pero es que ellos están fuera de la ley. Sí, pero es que aquí no estamos hablando del tema eminentemente jurídico, porque estaríamos hablando entonces de derecho internacional, sino que estamos hablando del hecho político. El hecho político es la movilización de capacidades en función de conseguir mantener y expandir el poder en términos de control de ambiente y resultados. Entonces, en esos términos, de esa manera, yo considero que el poder está más presente que nunca. Lo que pasa es que las expresiones a partir de las cuales se da ese proceso de conseguir, de mantener y de expandir el poder se readecúan, y entonces vamos a ver, y esto es lo complejo de nuestra disciplina hoy por hoy, y allí me sumo a lo que tiene que ver con la idea de Joseph Nye Jr., de los tableros de juego. Ya no solamente estamos hablando de unas relaciones internacionales unidimensionales, sino que estamos hablando de unas relaciones internacionales multidimensionales,
donde lo que sea un movimiento de un determinado actor internacional en un tablero de juego, que cada tema de agenda se corresponde a un tablero de juego, repercute sobre el resto y repercute sobre todos los actores internacionales, por lo cual creo que lo que marca las relaciones internacionales y marca la teoría de las relaciones hoy por hoy, primero es la incertidumbre creciente, número uno, y número dos, plantea el hecho de tratar de generar estudios cada vez más transdisciplinarios y más multidisciplinarios en el sentido de tratar de abarcar una imagen de lo político internacional y de las relaciones internacionales en general cada vez más complejo, y donde creo, y con esto finalizo, para darle paso a la profesora Rosa María, que se volvió a conectar, y así le damos paso también a sus preguntas, creo que este cambio de época en las relaciones internacionales va a plantear una intensificación y profundización de la cooperación internacional en términos de política internacional, porque ya los estados han demostrado en situaciones como la del COVID-19 que no pueden solos atender lo que son las problemáticas internacionales, y que se requieren procesos de mayor articulación, quizá en un nuevo pacto, en un New Deal, International New Deal. Creo que eso va a ser protagónico en los próximos años, y donde vamos a seguir manteniendo dentro de esa incertidumbre una tensión permanente entre cooperación con hegemonía, y donde precisamente vamos a ver procesos intangibles de baja intensidad, pero que van a repercutir muchísimo en lo que es el devenir de las relaciones internacionales en el futuro. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias al profesor Carlos Luna por su intervención. Les recordamos que por los comentarios es que nos pueden hacer llegar sus preguntas, que luego recopilaremos y le daremos a los profesores, a los invitados, para que sean ellos quienes las respondan luego. Tenemos la suerte y el honor de tener de nuevo a la profesora Rosa María para que pueda continuar y finalizar su intervención. Profesora. Profesora Pérez, ¿está en línea? A ver, Yo, nos habían dicho que nada que ver. ya estaba. La vi que estaba conectada. Sí, estamos ahí solventando el problema con el host para que ella pueda tener el micrófono abierto y la palabra. Listo. Mientras tanto, a nosotros ya nos habían hecho una pregunta anteriormente, que es así, que quien nos la pueda responder. La había hecho la compañera Keren Lozada, y nos había dicho qué autores podrían considerarse como parte del quinto debate. Mira, Keren, lo que pasa es que podemos hacer una lista grande. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte civilizacional, bueno, empezando por todo lo que tiene que ver con los autores tradicionales, por ejemplo, Samuel Huntington con El choque de civilizaciones, que para mí tiene muchos defectos, ¿no? Allí también hay autores civilizacionales muy variados. Allí hay autores como, por ejemplo, Seila Ben-Habib, que tiene que ver con los derechos de los otros. Hay profesores que tratan específicamente el tema civilizacional, que no es mi tema de fondo, pero también hay autores que hablan de la globalización
y lo hablan desde un punto de vista, de un punto de vista, si se quiere, sociológico. Ya te mencioné a Bauman. Te puedo hablar en términos económicos de Joseph Stiglitz. Te puedo hablar de términos políticos, lo que tiene que ver con los nuevos escritos de Juan Linz, o lo que tiene que ver con lo último que nos dejó Giovanni Sartori, en todo lo que tiene que ver con eso. David Held es otro de los autores que habla mucho de la democracia y de todo lo que tiene que ver con la democracia cosmopolita. Autores como autores que tienen que ver con los autoritarismos competitivos y con una nueva categoría que ha surgido de esos autoritarismos competitivos, que tienen que ver con los estados delincuentes, lo que tiene que ver con los estados para, con los estados que violentan, que son gobiernos forajidos, que producto de su acción generan estados fallidos. Hay una muy vasta bibliografía respecto de eso, que si es en una próxima oportunidad o si me puedes escribir por privado, con mucho gusto te puedo hacer llegar. Así como las redefiniciones de lo que tiene que ver con las teorías de las relaciones internacionales. Aquí te estoy hablando de redefiniciones en términos de constructivismo social en relaciones internacionales, lo que tiene que ver con el realismo clásico y el realismo neoclásico, que es el tema de trabajo de la profesora María Pérez en lo que va a ser su trabajo de ascenso a titular, entre muchos otros factores. Es decir, lo que sí te puedo asegurar es una cosa. Pareciera que si nosotros tuviéramos que hacer una caricatura o un meme a partir del cual poder indicar en una imagen lo que tiene que ver con digamos, la situación actual de la teoría de las relaciones internacionales, veremos a un mundo global corriendo a una velocidad subsónica, y ver a un teórico de las relaciones internacionales muy cansado, muy sudado, muy agotado, muy desgastado, tratando de correr y de agarrar a ese mundo que cada vez es más vertiginoso, ¿no? Yo creo que esa brecha entre lo que es la capacidad efectiva de la teoría para tratar de aprender con H, aprender esa realidad, es cada vez más precaria, es cada vez más dura, es cada vez más profunda y es cada vez más signada por la incertidumbre. Muy bien. Otra pregunta que nos llegó. Decía el conflicto actual entre Estados Unidos, Rusia, China, Irán, y obviamente en el marco del COVID-19 podría formar parte del quinto debate, como el devenir de la comunidad internacional. Sí, yo creo que sí, yo creo que lo que pasa es que no se ha desarrollado profundamente, porque está en pleno proceso de evolución, vamos a decir, o de involución, según como sea el caso, porque nosotros no podemos plantear el hecho de la evolución como una línea recta, sino que quizás nos estamos moviendo en zigzag o nos estamos moviendo en términos de picos y valles. Lo que quiero significar con esto es que se dan cuenta, los conflictos son cada vez más integrativos en la realidad actual. Yo por lo menos, si nosotros marcáramos con una línea de tiempo desde 1989 para acá, todo lo que ha sido la evolución de cómo esa estructura internacional la podemos demarcar, entonces hablaremos de, primero, una bipolaridad que finaliza, después hablaremos de una muy leve unipolaridad, después pasaremos a una cosa muy extraña, que es la unimultipolaridad, que es la competencia de poder entre esos países según los tableros de juego de relaciones internacionales, y creo que dentro de esa unimultipolaridad nos estamos moviendo hacia una
multipolaridad, pero que va a estar marcada, va a estar asignada por una tripolaridad, es decir, una mesa de tres patas. Esa mesa de tres patas va a estar definida principalmente por Estados Unidos, que yo, bajo el actual orden de cosas que tenemos en este momento, creo que es un actor hegemónico en decadencia, y allí recuerdo mucho lo que tiene que ver con un libro que ustedes debieron haber consultado todos, en teoría de las relaciones internacionales, tanto en la Escuela de Estudios Internacionales como en la Escuela de Estudios Políticos, que es el libro de Paul Kennedy, que se llama Auge y Caída de las Grandes Potencias, así como también lo que tiene que ver con Todo Imperio Perecerá, de Jean-Baptiste Grosel. Esos libros son esenciales para estudiar todo el proceso de auge y caída de las grandes potencias, pero creo que después esa tripolaridad se va a definir por China, que va a ser el que va a salir más aventajado de todo eso, pero los tiempos históricos de China son distintos a lo de la civilización occidental. Y por supuesto Rusia. Ahora, el problema es que dentro de eso hay un choque civilizacional, hay un conflicto civilizacional o intracivilizacional y extracivilización que tiene que ver con actores revisionistas en relaciones internacionales, como por ejemplo Irán, que vemos cómo están tratando estos actores revisionistas de adentrarse, como en su momento fue Roma, y fueron los bárbaros, los pueblos bárbaros que se insertaron en Roma y que fueron quienes dieron al traste con la disolución del Imperio Romano. Bueno, de la misma manera pareciera que se está tratando de actuar en el marco de esta nueva cruzada o de esta contracruzada de los países islámicos que tratan de tomar posicionamiento en el mundo occidental, que son el área de influencia natural de los Estados Unidos como potencia internacional. Entonces, yo creo que hay un poquito de cada cosa, hay un poquito de conflicto civilizacional e intercivilizatorio, hay un poquito de conflicto de sistema político y de pacto social global, y hay un poco en términos de lo que es la tensión permanente entre cooperación y hegemonía. Excelente. Otra pregunta que tenemos acá, que a Rafael López, es: ¿se puede estimar un debate como lo caracterizó como un debate pluridisciplinario que toma de muchos lados para crear sus teorías? ¿Se podría decir que ese quinto debate cuestiona entonces la capacidad de las relaciones internacionales de ejercer como disciplina autónoma? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y eso nos lleva a una cosa que viene dada por lo que fue el inicio de mi disertación, que es que las relaciones internacionales como disciplina académica es una disciplina joven. Al ser una disciplina joven, no tiene una autonomía, es decir, se puede hablar que las relaciones internacionales tienen un desarrollo o un cuerpo conceptual propio que no tome elementos de las otras teorías, de las otras teorías, o de las otras ciencias, o de las otras disciplinas. Allí entonces podemos ver que no, porque las relaciones internacionales toman de la historia, las relaciones internacionales toman de la sociología, las relaciones internacionales toman de la política, las relaciones internacionales toman de la economía. ¿Por qué? Porque el mundo es cada vez más complejo, es más, las fronteras entre cada área, cada temática y cada país es difusa, es porosa, porque así como no existe soberanía absoluta en términos de los estados, tampoco existe autonomía y exclusividad soberana de áreas de conocimiento. Muy bien, creo que bueno, si me escucha. Pudo volver la presión. Ahora sí te escuchamos, profesora. Ok. Por lo menos déjame preguntarte, ¿me escuchaste algo de todo lo que he dicho? Claro que sí, capullo, claro que te escuché. Bueno. Y tu comentario final me da pie, avísame cuándo puedo arrancar. Ya, porque pareciera que esto va a terminar siendo una conversación entre nosotros. Bueno, muchachos, les ofrezco disculpas porque
la tecnología es una trampa. Háganme saber si me escuchan para yo enlazarme con el comentario final del profesor Luna. Sí, sí te escuchamos, Rosa. Ok, bueno, como bien les comentaba previamente, antes que se cayera la conexión, les decía, y me estoy viendo con mucha inquietud las preguntas que le hacen al profesor y me da pie para continuar con mi exposición sobre si estamos en presencia de un quinto debate en las relaciones internacionales. ¿Okay? Miren, muchachos, el tiempo en relaciones internacionales es muy relativo. Para empezar, tenemos que partir de la premisa que estamos en presencia de una disciplina muy joven. Apenas tiene 101 años, ¿ok? Que como ustedes bien saben, se creó en 1919. Entonces, la maduración teórica, a veces no hay nada decretado, pero se supone que 20 años aproximadamente da cuenta para que un debate se haga presente y se pueda analizar y abordar. Bien les dije que arrancamos con el 11 de septiembre y han transcurrido ya unos cuantos años y ciertamente se habla de algo diferente que no es el cuarto. El cuarto ya pasó realmente aunque ningún debate se elimina, es un proceso de acumulación, pero sí estamos en presencia de un proceso, si se quiere, diferente. Ahora bien, el profesor Luna hablaba de Joseph Nye de manera muy acertada, las dimensiones del tablero, allí quedé, y creo, profesor, y ahí comparto su punto de vista, que en el eslabón negativo, en la base de ese tablero tridimensional, es que encontramos, como bien mencioné, esta agenda negativa, y ahí entra todo este tema tan de moda y tan presente como es la COVID-19, el dolor humano en las relaciones internacionales, el individuo. Pero no estamos hablando de los decisores, sino el individuo como actor internacional. Así Cada vez más presente dentro de ese proceso que no puede darse a sus espaldas en el mundo internacional. Entonces, jóvenes, estamos en presencia de una disciplina con muchos cambios, pero también con elementos de continuidad. Y Carlos, sabes que siempre hemos dicho que ordenar el cambio dentro de la continuidad es muy complicado. Y eso anima un poco lo que es tu tesis, profe, tu tesis doctoral. Es ordenar el cambio dentro de la continuidad. Entonces yo creo que el elemento sí, es muy complejo. El elemento civilizacional, que es el segundo eje dentro del quinto debate, oye, mire, está presente y diría Carlos, añadiría que más allá de Huntington, que es una autorreferencia en este contexto, oye, tenemos que incluir a Buruma y Margalit, que de una manera brillante, acertada, hablan en su libro Occidentalismo, planteando que la culpa es de Occidente por un tema de representaciones e imágenes. ¿Ah? Sí, sí. Profe, sí. ¿quiénes son los malos en todas las películas Duro de Matar? 1, 2, 3, etcétera. Siempre es alguien del mundo, sí, del mundo árabe. ¿Ah? Sí, sí, el tema ¿por qué Nueva York en el 11 de septiembre? Cónchale, Nueva York es la Babilonia moderna. ¿Ah? Y ellos lo plantean de alguna manera. Pero también al propio tiempo, un tipo como Edward Said dice que el Islam no es solo una religión, profesor, es un estilo de vida que se ha satanizado. Y que pero eso, profe, disculpa la interrupción porque tengo que atajar, porque a alguno de aquí le resultará curioso el tema de las elecciones de los Estados Unidos, así como tan acertado lo que tú estás diciendo sobre la continuidad y la ruptura y cómo ordenar eso. Cómo ordenar eso tiene que ver con el hecho de la exacerbación de los localismos y la exacerbación de las imágenes, como usted está hablando, profe, en el sentido de fíjate con lo que pasó con los últimos acontecimientos de los Estados Unidos, cómo va a surgir también lo que son los tradicionalismos y los nacionalismos de esa América profunda que
son los que están tratando de despertar Donald Trump en su campaña electoral. No sé si bien han visto los spots publicitarios de la campaña de Trump, y es precisamente para hacer alusión a la grandeza, al excepcionalismo estadounidense, a la superioridad blanca. O sea, no crean que nosotros estamos actuando el vacío, estamos hablando de la teoría por un lado y los hechos políticos por el otro. No, Así eso está cada vez más conjuntamente caminando. Sí, está. Y el tema de las representaciones es importante, profesor. Tremendamente importante. Y básicamente lo que tú comentabas en el contexto electoral de Norteamérica y todo este tema de las protestas, es importante que veamos esa interdependencia entre todos los hechos que caracterizan el mundo internacional. Entonces yo creo que no podemos desestimar el tema civilizacional, pero lo que Kassenstein, que es otro autor interesante en este contexto, decía que no nos agarre la parálisis de la culpa. ¿Okay? En el mundo, en el tema civilizacional, y el pasado y la colonización, etcétera. No, realmente hay que crear una suerte de derrumbar los muros. De hecho, su trabajo se llama Walls Between People, o sea, hasta cuándo paredes entre la gente. Entendiendo, como tú mencionaste, a Zaila Benjavid, oye, estamos en una sociedad multicultural, pero que también la soberanía está pasando factura, profesor. ¿Okay? Sí. Y donde sale el realismo a galopar en el sentido de, ¿vieron? Sí, hace falta la soberanía, hace falta el Estado, hace falta un proceso de ordenación. Así que cuidado con eso. Sí. Entonces, fíjense, uno está en presencia, bueno, hay un tema civilizacional, el tema religioso tremendamente presente, el tema del poder, y uno dice, bueno, ¿hacia dónde apunta de alguna manera todo esto, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, y cuando yo animo en mi trabajo de ascenso, porque Carlos sabe que para todo profesor de relaciones internacionales hay una especie de angustia intelectual en que anda la disciplina. Una disciplina que cuestiona su autonomía, una disciplina, sí, que el tema de la transdisciplinariedad lo ha manejado con mucho cuidado y ha habido rechazo en ese sentido por aquellos autores que apuestan a lo tradicional dentro de este contexto, pero creo que hay que hacer construcciones más novedosas. Miren, jóvenes, yo creo que el mundo de hoy, yo estoy viendo la sugerencia de una querida amiga, Isabel, del tema electoral, Estados Unidos. Tú lo mencionabas, Carlos. Yo creo que los estados siempre van a jugar al posicionalismo defensivo, profesor. Sí, hoy más que nunca. Hoy más que nunca, coño, no ganan porque otros piden, ganan porque logran sus objetivos. ¿Okay? Y ahí es donde el poder gana valía. Así es. Y siempre la incertidumbre va a estar presente, jóvenes, en el mundo internacional, porque nunca se está seguro de las posiciones e intenciones de los estados. ¿Ok? Qué sabrosa esa frase constructivista, profe. Mi amor. Qué sabrosa esa frase constructivista, profe. Totalmente. Porque cuando tú mencionabas, Carlos, y por eso hablo de un debate interrealista, intrarrealista, que es el curso que hoy en el doctorado y que ahorita, miren jóvenes, para los que somos del área, yo nunca había conocido tanto a un autor como Kenneth Waltz. ¿Okay? Porque creo que el realismo y todo lo que se maneja ahorita tiene un punto de partida con este profesor ya fallecido, con Kenneth Waltz. ¿Okay? Porque esas derivaciones del realismo neoclásico, ofensivo, defensivo, existencial, constructivista, posmoderno, todos tienen una aportación rupturista con Kenneth Waltz. Y si ustedes me preguntan, ¿cómo leería yo? ¿Con qué lente? Ojo, recuerden lo que les digo en clase, ponerse muchos lentes al mismo tiempo hace ver una imagen distorsionada. Y la complejidad, ¿ok? Como bien mencionan ahí, está muy presente. Profesor, yo creo que viendo desde el punto de vista de la coyuntura norteamericana, es un tema tremendamente interesante y como bien diría Charles de Gaulle, cuando hacen las elecciones en Estados Unidos debería votar todo el mundo. ¿Ok? Yo creo, profesor, que apuntamos a una suerte de realismo neoclásico que compone personalidad, política exterior y política internacional. Así es, así es, tres niveles. Sí. Y Carlos, mira, realmente aquí el tema
Ciertamente en Estados Unidos el presidente no puede hacer lo que le da la gana porque hay una institucionalidad que funciona, pero si hay un tema tremendamente constructivista y es personalidad y toma de decisiones. Cada vez se está haciendo presente, profesor, y cuando Kenneth Wall escribió El hombre, el Estado y la guerra, oye, ya preconizaba todo este tema de personalidad, cómo incide en la política exterior y cómo incide en la política internacional. Y lo que vemos es un Trump, lo que vemos a un Trump tratando de desafiar en algunos sentidos todo lo que tiene que ver con la institucionalidad norteamericana, pero al mismo tiempo se apalanca de principios tradicionalistas de esa misma cultura política norteamericana para reforzar su rol personalista y hasta populista. Y hasta populista. Así es, profesor, y por eso es que mi intervención inicialmente llamaba populismo, radicalismo y miedo. Trump es populista, del otro lado de la acera, pero lo es. ¿Okay? Ellos están empezando a vivir lo que nosotros vivimos en Venezuela desde hace 20 años. Así es, así es. Y recuerda, profesor, que siempre hemos dicho que él es el Maverick. Sí. Sí, el caballo desbocado, pero que la institucionalidad, coño, termina frenando. Y esto me hace evocar, profe, una frase que me encanta y que cada vez está más vigente, del último realista vivo, Henry Kissinger. ¿Cómo te encanta, verdad? Está escribiendo mucho últimamente. Está escribiendo, ese cerebro está muy, muy preclaro. Cuando él afirmaba de alguna manera, no importa que el presidente sea un tonto, vamos a decir la palabra, no otra cosa, pero que el entorno no lo sea. ¿Okay? Entonces, yo creo que eso es importante que lo consideremos. Entonces, yo creo que el mundo internacional siempre va a tener una deuda, teóricamente hablando, con el realismo. Que, como bien les comenté, fíjense que ahorita se habla de realismo contingente. Y ustedes se preguntarán, ¿con qué se come eso? Bueno, Merkheimer plantea la importancia de las instituciones internacionales en todo esto, pero también hay una falsa promesa cuando se le exige a las instituciones internacionales una capacidad de respuesta que no están en condiciones de darle. Carlos mencionaba el multilateralismo. Alguien vi que puso que cómo se tomaba la salida de Estados Unidos de la OMS, ¿cierto? Sí. Y sabemos, Carlos, que ese ha sido parte de la política ofensiva de Donald Trump, minar escenarios multilaterales. ¿Okay? Así es. Lo hizo de la UNESCO, ¿okay? Lo hizo en su momento del PNUD y ahora lo hace de la OMS. Entonces, jóvenes, es un mundo, muchas teorías y muchas aquí estoy viendo sobre la ruptura institucional de Venezuela, me parece interesante, pero copio la idea del tema electoral y su impacto en una lectura de tablero para el mundo internacional. Así es. Yo creo que el tema de Estados Unidos va a ser fundamental de las elecciones de los Estados Unidos porque plantea dentro de ese cambio de época qué camino va a tomar el mundo, si va a tomar un camino unilateralista de profundización de la política de excepcionalismo estadounidense o van a triunfar los internacionalistas, las mal llamadas palomas, en el sentido de tratar de buscar un proceso de multilateralismo creciente en el mundo. Sí, Carlos, pero sabemos que parte de la política es minar escenarios multilaterales y vemos lo que le decimos a los muchachos, el tit for tat, ¿ok? Decepción y venganza. Así es. Claro. Moderador, te tienes la palabra. Moderador, ¿te escuchamos? Sí, tenemos otra pregunta que hicieron anteriormente, que usted habló en su disertación sobre la necesidad de un nuevo pacto. Entonces, hicieron la pregunta, esta nueva realidad que estamos viviendo con el COVID-19, con los populismos, con los nuevos nacionalismos, plantea la necesidad de un nuevo paradigma en términos de las relaciones internacionales. Mira, cuidado con el concepto de paradigma, porque el paradigma
tiene una connotación de exclusividad y de universalización del conocimiento. Y yo creo que más que una exclusividad de conocimiento, lo que estamos hablando de una tendencia ecléctica o una tendencia de acumulación de conocimiento, donde prácticamente the whole picture de la imagen general de las relaciones internacionales no va a poder ser vista con un solo lente. Si bien la profesora Rosa María estaba llamando la atención sobre el hecho de ponerse muchos lentes, te genera distorsión, no es menos cierto que pareciera que un solo paradigma se queda, o sea, en términos integrativos, un solo paradigma se queda corto para explicar una realidad internacional que tiene muchas dimensiones, que tiene muchas perspectivas y que tiene muchos enfoques a partir de los cuales tienes que agarrarte. Entonces yo creo que paradigma, tal y como lo conocemos en la revolución del conocimiento y lo que son las concepciones a partir de Thomas Kuhn, que habla de un conjunto de premisas, de conceptos, de categorías analíticas que son generalmente aceptadas por una comunidad epistémica determinada para explicar el mundo en su totalidad. Yo creo que eso ya pasó de moda. Y ahora, así como les hice alusión al término interméstico, que es una combinación de lo doméstico y lo internacional en términos integrativos, de la misma manera creo que no podrá haber un único y exclusivo paradigma para analizar las relaciones internacionales. Okay. Concuerdo, ¿puedo intervenir? Claro que sí, creo. Hola. Ajá, Adelante. para complementar rápidamente tu respuesta, Carlos. Adelante. Okay. Sí, ciertamente entendemos por paradigma suposiciones fundamentales del mundo, y en este caso el mundo internacional. Y coincido con Carlos de que esa visión triangular, los tres paradigmas que siempre controló la disciplina, se ha quedado corta para entender toda la complejidad internacional. Por eso, jóvenes, si ciertamente hay una columna, un núcleo duro, hace falta también hacer construcciones que hagan o que supongan una suerte de integración de conocimiento en este sentido. Yo soy abanderada de lo transdisciplinario y creo que en relaciones internacionales tiene mucho que aportar una visión desde esa perspectiva. No se queden con un solo paradigma, pues. No se casen con un solo paradigma. Sí, no se casen. Claro, excelente. Bueno, otra pregunta que tenemos acá es a modo de recomendación o que ustedes como expertos pensarían en este caso. En la política exterior de la Unión Europea debería ser más realista en sus acciones para contrarrestar la presencia de Rusia y de China. Ok, ¿puedo contestar? Sí, adelante, claro. Profe. Ok, fíjense, jóvenes. Si ustedes me preguntaran en este momento qué traje le pusiera a la política exterior de la Unión Europea, oye, mira, me tomaría algunos minutos para pensar esa respuesta. Fíjense que ya no podemos ver la Unión Europea, como bien lo señaló muy acertadamente Sartori, es un gigante económico, pero un enano político. Okay. Y yo creo que demostró de alguna manera con el tema del COVID y con el Brexit que pisa un hielo delgado. No podemos comparar la capacidad de respuesta de Alemania, por ejemplo, que yo creo que Alemania tuvo una capacidad de respuesta rápida en el tema de la pandemia, porque ellos están preparados, su sistema sanitario, con base al tema migratorio. No así sabemos la situación complicada de España, de Italia, etcétera. Pero me preguntas hacia dónde apunta en términos de política exterior la Unión Europea. A mi modo de ver, la Unión Europea siempre apuntará a un realismo defensivo. ¿Ok? Sí. Cierto, profesor. Ellos más que interesados, porque recuerden, jóvenes, que la diferencia fundamental entre el realismo ofensivo y defensivo es que el ofensivo apunta al mantenimiento, a la preservación del poder, mientras que el otro busca el tema de su seguridad. Así es. Entonces, la Unión Europea, oye, realmente es complicado porque
es intersectar distintos comportamientos estatales. Sabemos que el núcleo duro de la Unión Europea es Alemania y Francia, pero no podemos dejar por fuera el resto. Entonces, y recuerden que el realismo defensivo intenta utilizar otros instrumentos de acción estatal. Miren, la Unión Europea estaba atravesando un momento, lo que se emuló siempre como el epítome de la integración, en mi opinión, está pasando por un momento bastante complicado. Y si queremos ponerle un traje teórico, sería el realismo defensivo, el tema security first, como diría, Sí. ¿recuerdas, Carlos? Acción y Sí. security first. ¿Ok? Pero no nos concuerdo. referimos únicamente a la seguridad en términos militares, es human security, el individuo, el dolor humano, la persona como centro de la teoría. Ajá, profe, Es que además yo complemento tu respuesta, que estoy totalmente de acuerdo con el hecho de lo que es el enfoque estratégico de OTAN. Iba caminando en esa dirección, iba caminando en el hecho de el surgimiento de las nuevas amenazas, cómo poder atender esas nuevas amenazas a la seguridad en un sentido de la seguridad como concepto transversal, es decir, no solamente seguridad y defensa, como estábamos acostumbrados en cuanto a número de efectivos, tropas y todo ese tipo de cosas, sino que ahora la seguridad se vuelve multidisciplinaria, se vuelve multidimensional, y entonces hablamos de seguridad alimentaria, de seguridad social, de seguridad política, de seguridad sanitaria. Y fíjate que lo que tú refieres como la Unión Europea como un gigante económico, pero un pigmeo político, queda a las claras en el hecho de cómo accionar o cómo accionaron todos, y ahí es donde se ve la falta de convergencia en términos de una zona de acuerdo posible para llevar a cabo una solución concertada sobre el COVID-19. Fíjate, un federalismo cooperativo como el alemán, súper fuerte, pero al mismo tiempo unas actitudes total y completamente descoordinadas, y lástima que estamos hablando de la parte latina de Europa. Estoy hablando el principal hueco fue Italia y principalmente fue España. Es decir, como ese desorden a nivel de administración pública, ese desorden para ponerse de acuerdo en cuanto a cuáles son las políticas más adecuadas en cuanto a articulación para la toma de decisiones, generaron cualquier cantidad de muertos. Entonces, ahí es donde podemos evidenciar dos temas. Uno, el que tú estás exponiendo, y dos, las diferencias existentes dentro de un concepto político como es el federalismo, y hay diversas expresiones en cuanto a la capacidad de toma de decisiones de ese federalismo. Mientras un federalismo cooperativo es efectivo para la atención de la pandemia, como fue en Alemania, el federalismo competitivo, que es el que promueve Estados Unidos, ha hecho agua en muchos sentidos. ¿Por qué? Pues porque precisamente no hay esa articulación en cuanto a toma de decisiones. Fíjate, ya se está empezando a hablar, hoy salió esa noticia en que el nuevo centro y epicentro de la pandemia del COVID-19 va a ser Florida. Así que cuidado Trump, y cuidado con las elecciones de los Estados Unidos, y cuidado con el impacto hacia América Latina, porque bien sabemos que Florida es la puerta hacia América Latina y todo lo que tiene que ver con el backyard, el mal llamado backyard de los Estados Unidos. Muy bien, muy bien, profesor Carlos. Justamente quería agarrar ahí porque hay otra pregunta que justamente tiene que ver con eso, sabiendo que el populismo, el radicalismo y el miedo, sobre todo el populismo, es un concepto que la profesora Rosa María trajo mucho a colación porque es importante en el mundo en el que vivimos. Y sabiendo que el populismo es algo de lo que se agarra mucho Trump, una de las preguntas era, los últimos acontecimientos, véase el caso de coronavirus, véase las protestas por el racismo y el asesinato de George Floyd, todo este tipo de crispaciones sociales en los Estados Unidos, teniendo en cuenta el sistema electoral que ellos tienen, que es muy especial, ¿podrían ayudar a Trump en su campaña? Esa es una pregunta que nos hicieron hace un ratito. Oye, muy buena pregunta.
Te lo voy a decir de la siguiente manera. Fíjate, los padres fundadores, y perdón que me voy tan atrás, los padres fundadores de los Estados Unidos, ellos trataron por todos los medios de crear un sistema que fuera inmune a los líderes populistas y los líderes que lograran con su carisma afectar a grandes mayorías, a sabiendas que el voto es un acto esencialmente emocional, ¿no? Entonces, para eso fue que generaron ese sistema electoral de segundo grado, donde crearon la figura de los colegios electorales y de los miembros de los delegados de esos colegios electorales, que son personas probas que tienen tienen un presunto conocimiento de lo que es el interés nacional y lo que tiene que ver con la necesidad de la fortaleza institucional de los Estados Unidos, eso por una parte, y por otra parte generaron una propia ideología que digamos, recubre todo lo que es el sistema político norteamericano en tanto y cuanto se alejara de los extremismos y de los radicalismos ideológicos de izquierda y derecha y permanecieran en el centro. Y ese centro estaba enfocado a lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades de los gobernados a través de las políticas públicas, que es lo que se llama en teoría política norteamericana el discurso americanista. Y de aquí es donde viene la existencia de un bipartidismo entre Partido Republicano y Partido Demócrata. Pero, y aquí es donde entramos en el asunto, el hecho de que Trump se haya metido en una guerra frontal hacia lo que tiene que ver con los radicalismos ideológicos contrarios a los suyos, ojo, contrarios a los suyos, lo de George Floyd, guardando la distancia, a mí se me parece mucho el Caracazo de 1989 en Venezuela. ¿En qué sentido? Si bien hay un conjunto, voy a hablar en términos ideológicos marxistas, si bien existen un conjunto de elementos de causas objetivas y causas subjetivas que pueden generar un determinado despertar de unas fuerzas sociales que generan un conjunto de manifestaciones, no es menos cierto que pareciera que esas manifestaciones fueron provocadas por un conjunto de factores y por un conjunto de células que están dentro de los Estados Unidos y que están total y completamente en desacuerdo, que tiene que ver con la gestión Trump, y que trataron desde un momento de mellar la base política de Trump y encontraron en el hecho de George Floyd como quien dice, un detonante para la explosión de todo ese proceso político que estamos viendo en los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo va a haber una reacción a ese proceso político, y ese proceso político tiene que ver con lo que decía la profesora Rosa María, con el cowboy, con la imagen del cowboy, con la imagen de la Deep America, de la América profunda, que no le interesa los migrantes, que no le interesa la política exterior, que no le interesa, o sea, que le preguntas dónde queda Caracas, Venezuela, y te dicen que eso está en México. O sea, que a esa gente no le interesa un demonio lo que tiene que ver con la realidad internacional, sino que quiere que sus necesidades básicas y fundamentales en términos de orden, de progreso y de estabilidad permanezcan fijas en función de que no quieren una afectación mayor de lo que es su paz social. Entonces, allí creo que es donde va a estar ubicado fundamentalmente el debate, un debate presidencial, de campaña presidencial, que se está alejando del tema esencialmente de políticas públicas y que está entrando en la polarización de Trump bueno, malo, el tema racial bueno, el tema racial malo, es decir, un maniqueísmo que va a lesionar, si es que ya no lo hizo, el anhelo, el sueño de los padres fundadores y el hecho de la existencia de eso que se llamó en 1791 el Bill of Rights. Recuerden que no hubo aprobación definitiva de la Constitución de los Estados Unidos hasta que no se aprobó el Bill of Rights, respecto a la representación, a las imágenes de mundo de los Estados Unidos de la época, no se llegó a consenso hasta tanto esa representación de esas imágenes de la diversidad norteamericana no quedaron plasmadas en ese Bill of Rights. Yo creo que en ese dilema
que se encuentra en los Estados Unidos hoy. Ok, bueno, poco. Excelente, profesor. Sí, ok. Profesor, bueno, después de la respuesta del profesor Luna, que es experto en la materia, poco tengo que agregar, pero en estos días me preguntaban si Trump repite y estoy convencida de ello, ¿cierto, profesor Luna? Yo creo que sí, y esto que está pasando, más que debilitarlo, lo fortalece. Así es. Después de Ronald Reagan no había habido una imagen de un cowboy tan fuerte como la de Trump. Así que, bueno, mosca. Además que el contendor tampoco goza de mucha aceptación. Así es. Desgraciadamente así es, porque todo el mundo lo percibe como la sombra de Obama. Sí, y tiene muchas consideraciones en su contra también. Sí, sí. Entre ellas la edad. Quería ser elegante, pues, al decir. Aunque Trump tampoco es que sea un niño, pero ahí entonces hay una disertación importante. Así es. Muy bien. Otra pregunta, que esta sí es un poco más personal para la profesora Rosa María. Ella basó en su disertación 3 conceptos del concepto de populismo y miedo. Mi duda era sobre en qué momento estos 3 conceptos llegaron a ser tan importantes en la política internacional. O sea, ¿en qué momento se puede decir que estos 3 conceptos se hicieron tan importantes? Ok, sí, mira, tu pregunta es tremendamente pertinente y en mi opinión, el escenario donde vi esos 3 elementos de manera evidente fue en Europa, cuando empezó todo el tema migratorio, ¿ok? Sobre todo porque en ese contexto no solo se evidenció el tema de el triunfo de partidos si se quiere, ultraconservadores dentro de, por ejemplo, en Alemania nunca el neonazismo había alcanzado tantos escaños, ¿ok? Pero también todo lo que le conjuga el tema migratorio, los 3, el surgimiento del populismo de izquierda y de derecha, como bien lo señalé, ¿ok? Posiciones radicales con relación al tema migratorio. Leí declaraciones como, por ejemplo, a mí la Unión Europea no me va a decir cuántos migrantes debo aceptar, ¿ok? Sobre todo porque eso generó toda una disertación en el contexto de la Unión que lo vimos, a ver, en la muerte del niñito, el tema de Charlie Hebdo, todo lo que el elemento migratorio, el niño que apareció muerto en las orillas de una playa, ¿no? Entonces, sentí que ese tablero europeo fue el escenario perfecto para esas 3 variables. Obviamente se ha trasladado en el marco de su lectura respectiva a nivel de otras regiones. Populismo, veamos América Latina. ¿Qué es Bolsonaro, mi amor? Realmente. ¿Ah? Y que ganó como reacción precisamente por el miedo a una nueva impronta del PT en Brasil. Así es, entonces yo creo que eso de alguna forma responde. El escenario donde se dieron esas 3 variables en un primer momento fue Europa, porque el tema migratorio hizo una movida fortísima de tablero, pero luego esa lectura se ha trasladado a todo el tablero a nivel regional y como bien te comenté, Bolsonaro y completado por la respuesta de Carlos, una muestra representativa de ello, hijo. Pero es que además, y perdón que me meta en la respuesta, yo estoy totalmente de acuerdo y suscribo totalmente porque eso es una categorización que nosotros dos compartimos. Fíjate, yo creo que el vector tanto populismo, radicalismo y miedo empieza el 11 de septiembre. El 11 de septiembre y entonces empieza como quien dice a movilizarse por todo el mundo y se posiciona fundamentalmente en Europa. Y en Europa se posiciona mucho más porque en Europa está subyacente lo que tiene que ver el enfrentamiento porque prácticamente geográficamente es una encrucijada en lo que tiene que ver con el mundo occidental versus el Medio Oriente. Y entonces allí es donde confluyen esas 2 fuerzas. Pero fundamentalmente no podemos analizar el mundo de manera homogénea, muchachos.
El mundo es heterogéneo de acuerdo a los grados de desarrollo. Y cuando hablo de grados de desarrollo no estoy hablando exclusivamente de del centro, la semiperiferia y la periferia en términos económicos, sino que estoy hablando en términos de cultura política. Fíjense ustedes, América Latina todavía no ha superado la Guerra Fría. Todavía no ha superado la Guerra Fría y todavía no ha superado el tema del caudillismo que después se convierte en personalismo. De hecho, yo trabajo mucho, y eso es un legado de la doctora Graciela Soriano García Pelayo, lo que tiene que ver con ese desarrollo discrónico en términos de formas políticas y de ideas políticas. Y América Latina es un mundo aparte. Pero por otro lado, tanto en Estados Unidos como en Europa se habla de posmodernismo, de posmodernismos con ese al final, se habla de un conjunto de características que chocan. La agenda temática de Europa y la agenda temática de Estados Unidos es muy diferente a la agenda temática de América o de África o de la misma Asia. Fíjense ustedes, qué cosa tan seria, y voy a traer un tema que también está dentro de lo que tiene que ver con el radicalismo, con el miedo y con el populismo, es el caso Hong Kong. Fíjense ustedes qué bárbaro va a ser esto, donde hay un sentido regresivo de lo que son las libertades. Ahora China pretende aprobar un instrumento jurídico que va a cercenar la libertad individual, cuando se pensaba que China está caminando en términos de una adecuación a las libertades del mundo occidental. Y entonces ahí vemos cómo no podemos analizar homogéneamente el mundo, porque por donde lo veas, eso genera miedo, eso son expresiones radicales y además eso genera incertidumbre. Y vuelvo y repito, el término de Zygmunt Bauman, el mundo cada vez se rige por categorías y puntos de referencia cada vez más líquidos. Es decir, no hay una precisión, y esa imprecisión genera incertidumbre y esa imprecisión genera miedo. Porque todo lo que nos es desconocido nos genera parálisis y nos genera miedo. Muy bien, muy bien. Acá otra pregunta que tenemos que nos hace Osmel Helves es: ¿qué tan prioritario es en la agenda de las relaciones internacionales el debate y manejo de la crisis ideológica relacionada con movimientos de identidad como Black Lives Matter, el LGBT, entre otros? O sea, ¿qué tanto podrían estos movimientos globales, porque puede que comiencen de manera local o nacional, pero se han expandido a muchos lados del mundo, cómo podrían ellos influir en la política internacional y si podrían provocar una escalada radical de algunos actores que devengan en una neoinquisición o de lo políticamente correcto? Profe, ¿me permite? Arranco yo con Claro, complemento después con tu respuesta. Vamos con este tema de la sociedad civil, entre comillas. Ajá, exactamente. Y eso me recuerda al difunto Marquina, perdón, a Luis Miquilena, cuando decía sociedad civil, ¿con qué se come eso? ¿Te acuerdas de esa bendita frase? Muy, muy despectiva, por cierto, respecto de la sociedad civil. Mira, todos estos grupos, y creo que esto es un tema que no hemos hablado en profundidad la profesora Rosa María y yo, pero me voy a arriesgar a tratar de tomar elementos que ella y yo hemos compartido. La política se está volviendo cada vez más primaria, más sentimientos primarios, más emocional, diría Maslow, que están abajito, que están en el primer nivel de la pirámide de las necesidades. Y eso es muy peligroso porque aquí cito a un libro de Ortega y Gasset que se llama La rebelión de las masas, que yo lo estoy incluyendo en mi trabajo de ascenso ahorita, profesora, para que sepa, en una fase en uno de los capítulos. Y es que cuando los movimientos sociales nacen de acuerdo a una necesidad o a una debilidad o una falencia que se pueda tener dentro de un determinado sistema,
por la incapacidad de los actores y por la incapacidad del sistema político de atender a estas necesidades. Bueno, el tema de los derechos LGBTI, por ejemplo, el mundo entero no ha logrado compaginarse en cuanto al reconocimiento de ese movimiento, de ese conglomerado, de ese movimiento social. De la misma forma, el tema racial, de la misma forma, el tema civilizacional, el tema religioso civilizacional. Es decir, el Estado pareciera que fuera una suerte de paquidermo, una suerte de elefante metido en una cristalería, donde es muy tosco, donde es muy rudo, donde es muy rudimentario y donde lo que a medida que va caminando se va llevando por el medio cualquier cantidad de cosas. De esto se están aprovechando sectores radicales de izquierda y sectores libertarios, es decir, sectores anarquistas, que van en contra del Estado, que van en contra de la institucionalidad, que van en contra de todo esto, porque creen que el ser humano sin Estado va a ser mejor y va a ser más estable. Lo que habla y lo que plantea, y estoy conectando un poco de cosas, lo que plantea la pandemia del COVID-19, y cuando hablo de eso estoy haciendo alusión, por ejemplo, a Alemania, es la demostración de que mientras más Estado haya, y Estado en el sentido no del Estado interventor, sino el Estado compañero, el Estado que va caminando contigo y que va tratando de atender las necesidades prioritarias de los ciudadanos, en la misma medida va a haber más control de todo lo que son los problemas internacionales y los problemas que puedan surgir de cualquier cantidad de vectores. Pero lo que quiero decir con esto es que la práctica de izquierda, y aquí te puedo citar a I.H. Carr, aquí puedo citar a Trotsky, aquí te puedo citar al mismo Gramsci, hablaban fundamentalmente de esos grupos insertos en la sociedad civil que pueden tender entre ellos lazos sociales transnacionales a través de las fronteras y entonces hacer una gran entente, una gran cruzada internacional. Y por eso fue que comparé, y lo voy a decir por todo el cañón, por eso fue que comparé el hecho de las manifestaciones de George Floyd y de los Estados Unidos con lo que tiene que ver con el Caracazo de 1989, guardando la distancia, en el sentido de que hay un conjunto y aquí voy a citar a la Escuela de Frankfurt y a Robert Cox: el conocimiento, así como las relaciones de poder, son hechos por alguien con un propósito de poder determinado, es decir, nadie hace las cosas de manera inocua. Entonces, cuando hablo de esto, es que todos estos movimientos radicales tienen una agenda, todos estos movimientos radicales tienen un contrincante, tienen un enemigo, alguien a quien derrotar, y para eso movilizan un conjunto de capacidades, y entre esas capacidades está la falencia, o están lo que tiene que ver con las expectativas incumplidas de la gente respecto a determinados problemas. Por ejemplo, el enemigo es Trump. El enemigo es Trump en los Estados Unidos porque exacerba todo lo que tiene que ver con las diferencias raciales, lo que tiene que ver con el Ku Klux Klan, lo que tiene que ver con el excepcionalismo estadounidense, lo que tiene que ver con la América profunda, con la América blanca. Entonces, allí se unen un conjunto de movimientos sociales que van en contra y que ven en la oportunidad electoral una ocasión para poder dejar desnuda su falencia frente a la sociedad de los Estados Unidos. Ok, yo agregaría, leyendo aquí el chat, realmente, no, concuerdo con Carlos, la política es emocional y los tiempos en política también transcurren diferentes. Fíjense, jóvenes, todo este tema de racismo, xenofobia, ocupa un lugar en la agenda, pero fíjense el tema mediático, la posverdad, que también se habla tanto de esto. Sí, no sé si buenísimo, ustedes notaron la posverdad, la posverdad. Notaron que después del asesinato de George Floyd, cómo impactó la cultura, cómo retiraron películas como Lo que el viento se llevó, el impacto en Netflix, en Amazon, ¿cierto, profesor? La manifestación de figuras como Jordan, o sea, sí intersecta la agenda, como Carlos señaló, y hay como una suerte de lazos transnacionales que no podemos dejar por fuera.
¿ok? Entonces, yo creo que son acontecimientos y movimientos como el Black Lives Matter, que aunque es de 2013, creo que evidencia mucho un tema de la sociedad norteamericana que no podemos dejar por fuera, sea qué tan armadas están sus policías, sea el papel del racismo dentro de esa sociedad, que no podemos generalizar, Carlos, porque si tú trasladas ese componente a, por ejemplo, a Londres, ahí hay un componente, si se quiere, negro, afrodescendiente tremendamente interesante, pero no presentan la magnitud del problema que tiene Estados Unidos. Por supuesto, porque el tratamiento fue distinto. Y por eso es que hablo y llamo la atención de todos en el sentido de no generalizar, de no homogeneizar, de no hacer un análisis general sobre fenómenos que son particulares de cada sociedad. Muy bien, entonces muchas gracias. Ya con esta pregunta estaríamos terminando. Disculpen las preguntas que pudieron haber quedado en el aire, se nos está acabando el tiempo. De todos modos hemos tenido, a pesar de todos los contratiempos, un interés donde se han lanzado 10.000 cosas que realmente nos sirven mucho para los interesados, para todos los interesados en las relaciones internacionales, nos sirven mucho para reflexionar, para analizar y pues para tener siempre activo el cerebro, para reflexionar y para criticar, sobre todo haciendo argumentos buenos y que tengan base académica y base política real. Les quiero agradecer de nuevo a la profesora doctora Rosa María Pérez, al profesor por haber tenido la invitación por todos los tiempos que pudimos haber tenido. Aprovechamos también para invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Somos @Corijón, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook. Vamos a seguir haciendo actividades como esta. Tenemos un blog que justamente con la cuarentena ha comenzado a publicar varios artículos. Tenemos incluso abierta en este momento una convocatoria de artículos de opinión en la que cualquiera interesado en las relaciones internacionales pueden escribir incluso ustedes, profesores, cualquiera de los invitados, sobre alguna temática de las relaciones internacionales que les interese, y nosotros lo podemos publicar sin ningún tipo de problema. También les aviso mire, moderador. Va a ser en el YouTube, ¿sí? Mire, le insisto lo que dije al principio. Habrá, a pesar de la andanada de este régimen que empezó siendo autoritario competitivo, pero que ahora pretende ser totalitario, a pesar de que nos quiere quitar la universidad, de que quiere dejarnos sin universidad por vía de la mengua, siempre que exista un conglomerado de personas que estén hambrientas de conocimiento y un conjunto de profesores, como en este caso, y no solamente aquí está la profesora Rosa María Pérez y mi persona, sino está la profesora, por ejemplo, Mirna Johnny, que también nos acompaña en el chat. Siempre que existamos profesores que querramos compartir el conocimiento, siempre habrá universidad. Así nos quiten los edificios, así nos quiten las aulas, así nos quiten los pizarrones, siempre que haya estudiantes y profesores con comunidad académica unida que quiera compartir conocimiento libre, conocimiento plural, democrático, autónomo, existirá universidad. Es decir, no nos dobleguemos ante las adversidades, sigamos adelante y sigamos construyendo universidad. Un abrazo y gracias para todos. Claro que sí. Muchas gracias también por la reflexión, señor profesor Carlos. Muchas gracias también a la profesora Rosa María. Si quieres una reflexión final. Bueno, suscribo las palabras del profesor Luna. Debo confesar aquí entre amigos que estoy deseosa de volver a las aulas, porque si bien es cierto, esto es un mecanismo no como la interacción humana. Ojalá se den las condiciones, la interacción persona a persona, y en las ciencias sociales hay tanto que decir y que discutir. Y bueno, jóvenes, agradecida, invítenme cuando puedan, como le digo yo a ustedes, a estas piñatas, me encantan, y hay mucho todavía que decir y que hablar. Ajá, Carlos.
Okay, les mando un beso, estoy viendo gente conocida, amiga, y gracias por estar presente y por favor, sigan a la saga de lo que sucede en el mundo internacional, porque aunque predecir en relaciones internacionales es tremendamente complejo, estén pendientes de los ciervos y los conejos. Así mismo, un abrazo grande, que Dios los bendiga y seguimos construyendo país y universidad. Claro, de parte de Cobri Joven, muchas gracias a todos por atendernos, muchas gracias también especiales a una queridísima amiga del equipo de Cobri Joven, que justamente fue la que tejió todo lo que fue esta queridísima Ana Crespo Carrullo, que siempre nos guía. Y bueno, de parte de todo el equipo de Cobri Joven, gracias a todos por haber venido y que tengan una excelente tarde. Sean pendientes de Cobri Joven. Dios los bendiga. Chau.